13 de noviembre del año 1985, Armero, Tolima, la ciudad blanca, conocida así por sus cultivos de arroz y algodón que la hacían la segunda ciudad más importante al norte del Tolima. Hoy solo quedan ruinas de lo que alguna vez fue una ciudad próspera y llena de vida. Sepultada por lodo y rocas volcánicas, protagonizó la tercera tragedia más devastadora de la historia colombiana, cobrándose más de 25.000 vidas y dejando a muchas personas más heridas, sin hogar y sin sus seres queridos. Niños que fueron robados y otros fueron vendidos como si fuesen ganado. Esto es Armero, 40 años después de la tragedia. Es muy interesante lo que estamos viendo en este lugar. Muestran la persona, señora Elvira Angarita, ama de casa, 82 años. Van poniendo también la edad que tenían las personas. Hay muchas más personas que ni se encontraron, que no tenían fotos. Nos estaba ahorita comentando don Francisco que muchas de las personas perdieron sus álbumes de fotografías en este lugar el día de la tragedia. Entonces no quedó un registro fotográfico de todas las personas que vivieron en este lugar. Es impactante ver acá en el Callejón del Duelo todas las personas como don Cristóbal Ariza, 74 años. Vemos también cómo les ponen la profesión. Don Guillermo Valencia era un ingeniero agrónomo, 62 años. A la par, a mano derecha, tenemos una tumba, una de las muchas tumbas que hay en este lugar, en Armero. Podemos ver una jovencita de 23 años que era bachiller del colegio acá en Armero. La señora María Doris, que era independiente, 43 años, y en la parte de arriba tenemos a María del Pilar con 28 años, era una estudiante de la universidad. Vemos a un par de amiguitos, a un par de niños, uno de tan solo 3 años y el otro de 4 años, Ronald y Walter López. Eran estudiantes de alguna de las escuelas de este lugar que fallecieron tan solo cuando eran niños de 3 y 4 años. Para que ustedes vean las dimensiones que tiene el Callejón del Duelo, más o menos unos 120 metros hacia allá. Y aquí ya finaliza el Callejón del Duelo. Podemos ver aquí, estas eran calles principales de la ciudad de Armero, del pueblito de Armero, calles principales. Entonces vamos a adentrarnos un poco más para conocer. Mira, estas personas que están enterradas acá, que de pronto fue en conmemoración la tumba hacia ellos, porque puede ser que el cuerpo no esté en este lugar. El cuerpo puede ser que esté enterrado en cualquiera de los lugares de este pueblo de Armero, pero fue posiblemente donde tuvieron su casa, donde vivieron, donde trabajaban. Incluso hemos visto muchas tumbas como estas en este lugar. El ambiente sí se siente bastante pesado. Nos encontramos en este momento en una de las calles principales de Armero, donde hace 40 años en estos lugares transitaban las bicicletas, transitaban los niños jugando por las calles, señoras, amas de casa saliendo a la tienda, comprando cosas. En este lugar era un pueblo muy hermoso, muy transitado, es bastante grande. Me lo imaginé que era un poco más pequeño, pero es bastante grande. Entonces es muy triste ver todas las personas que vivían en este lugar perderlo todo, perder la vida. Podemos ver en el muro la palabra triunfé con un signo de admiración. En la entrada de la casa hay una tumba. Como dato curioso, personas que conocían a las familias que vivían en estos hogares han venido con el tiempo y han dejado escritos en los muros, como en este caso vemos familia Arenas. En esta casa, en este hogar vivió la familia Arenas, y en esta casa de al frente vivió la familia Carvajal. Son personas que quedaron en vida, que conocían a estas familias y vinieron y dejaron su escrito para no olvidar, para que siempre recordemos que aquí, en este hogar, que ya hoy en día solo se encuentra en las ruinas, vivió la familia Carvajal, y en la familia Arenas. Y es también curioso ver cómo el paso del tiempo ha crecido este árbol gigante dentro de la casa, dentro de la vivienda, donde en algún momento vivió la familia Carvajal. Decía que vivía la familia Upegui, Rodrigo Upegui, César Augusto Upegui, Yesenia Upegui, donde de pronto conocidos que conocían estas familias en vida, como les estábamos comentando,
dejaban estos escritos, pero esa es una casa gigante, que posiblemente aquí había un local, había algún tipo de comercio en este lugar. Lo vemos por el tamaño que tenía esta habitación, y hoy en día se los encuentran las ruinas. También vemos un corazoncito allá que dice Tatiana y Marcos. Llegamos al cementerio. En este momento vamos a hacer un pequeño recorrido por ese lugar, porque acá sí se siente demasiado pesado el ambiente, y también porque hay peligro, ¿no? Las tumbas, todas las tumbas están saqueadas. Como dato curioso, acá en el cementerio fue uno de los lugares que se salvaron de esta tragedia, donde posiblemente, si las personas hubiesen sabido que este lugar sería un refugio, hubiesen podido acercarse, recogerse hasta este lugar. Los cuerpos, antes de ser enterrados, se los traían a este lugar y les hacían la misa para posteriormente ya hacer el debido entierro, el debido sepelio. Esta era la iglesia de este lugar, y ya es lo que podemos ver hoy en día. Ya de las ruinas está así este lugar. Allá podemos ver que dice: te damos gracias, Señor, por los favores recibidos. Como dato curioso, vemos que todas las tumbas en este lugar están posiblemente saqueo de tumbas. En esta tumba podemos ver todavía están las partes de la madera, el cajón de la madera. Vemos también huesos humanos, y hay restos de quemadura. Todavía vemos la madera allá, y vemos resto de quemaduras, mucha madera quemada, muchas cosas quemadas. Acá vemos también bastantes tumbas que no están en la parte principal del cementerio. Todas las tumbas están destapadas, están abiertas debido a la profanación de tumbas que hay en este lugar también. Vemos hay muchas tumbas en este lugar, y esta ya no es como la parte principal, sino ya es la parte de atrás del cementerio. Entonces no vamos a entrarnos un poquito por temas de seguridad, pero así se ven las tumbas hoy en día del cementerio de Armero. La cantidad de cruces que hay, la cantidad de tumbas que hay en este lugar. Aquí a las afueras del cementerio podemos ver el ángel cuidaba el cementerio. Debido a los saqueos que habían en este lugar con los años posteriores, el ángel tuvo que haberse trasladado, pero podemos ver aquí en la foto el ángel estaba en la parte arriba de la entrada del cementerio. Era el ángel que cuidaba el cementerio de Armero, y debido a los saqueos de tumba, la profanación de tumbas, a que se estaban robando las tumbas de mármol, las de piedra, tuvo que el ángel ser trasladado cerca del barrio 20 de julio, que vamos a estar visitando ahorita. Entonces es también curioso saber que acá nos comentan un poco de que muchas personas se pudieron salvar ese día debido a que vinieron a este lugar. Lo único que quedó en pie en Armero fue el cementerio. En este lugar se salvaron muchas personas, y es muy curioso saber que en este momento estamos viendo que el cementerio queda en dos entradas que están bastante profundas. Entonces toda esa superficie que estábamos viendo ahorita es el pueblo, que está totalmente tapado, es mucha tierra. Se supone que este lugar era alto en ese entonces, y en ese momento lo vemos que está un poco profundo. Entonces también muy curioso saber la cantidad de lodo que tapó a los armeritas ese día. Fue en algún momento el parque principal del pueblo de Armero. Podemos ver lo grande que era este parque, y tenemos en la parte de atrás del parque la iglesia principal, la iglesia católica de este lugar, y a un costado también vemos el lugar donde fue declarado Campo Santo por el Papa. Entonces vamos a irnos a ese lugar a conocer, y después vamos a ir a conocer la iglesia. Como dato curioso, estamos caminando en ese momento en un parque donde transitaba toda la gente de Armero en su momento, donde venían a pasar un fin de semana, donde venían a compartir con su familia, con sus amigos, y que pasó lo que pasó el día de la tragedia. Entonces es un parque que conserva mucha energía, porque sabemos que el parque es uno de los lugares más transitados de los pueblos, de las ciudades. Entonces se siente también bastante un poco la energía en este lugar. Ese es el parque de los fundadores. Vamos a entrar a conocer el monumento. Vemos acá que les han dejado estas piedritas con unos escritos. Vemos en las piedritas hay unos escritos que se les deja con mucho amor y respeto a las personas en conmemoración. Este año estamos completando ya los 40 años que pasó esta tragedia, y vemos acá también la parte de arriba del río Lagunilla, donde bajó la cascada ese día y agarró todo este costado del pueblo de Armero.
y parte de este costado, y quedó solamente parte de la mitad ese día de la tragedia. Y ya lo vemos desde otro punto de vista también. Podemos ver que en la escultura hay bastantes piedras, ¿sí? Y vemos como en la forma de la avalancha y las piedras, me imagino que es por lo que pasó ese día, porque la cantidad de rocas que bajaban con el agua, con el barro, todo agarraban a las personas, el ganado, todo. Ese día fue un día donde muchas personas perdieron la vida y de una manera muy trágica en ese lugar. Este video lo hacemos con mucho respeto y para conocer, para enseñarles un poco a ustedes también. Entonces vamos a ir a conocer el lugar donde fue declarado ese lugar Campo Santo. Y fue justo en ese lugar donde el Papa se arrodilla, declara ese lugar como Campo Santo. Vemos acá que incluso le ponen velas, la cruz que es muy alta, tiene amarrado un tipo de maderas allá arriba. En la parte posterior, aquí donde está el monumento del Papa, vemos esta cantidad de tumbas. Muchas de las tumbas tienen el escrito de que fue el 13 de noviembre de 1985, el día de la tragedia. Y vemos otras tumbas que también tienen ya fechas de fallecimiento que pasaron después. Entonces era gente que vivía, que fueron sobrevivientes de ese lugar y que cuando murieron quisieron ser enterradas en ese lugar junto a sus amigos, a sus familiares que perdieron la vida aquí. Gente que murió después en otro lugar quiso ser enterrada aquí, en su lugar natal, en su pueblito donde incluso nacieron, crecieron, vivieron toda su vida, fueron enterradas aquí, así hayan vivido en otro lugar. Nos encontramos ahorita en este momento en la iglesia principal de la ciudad de Armero y podemos ver a mis espaldas que se encuentra la cúpula, lo que quedó de la parte de arriba de la iglesia, la parte más alta, y que fue totalmente derrumbada. En recordar ese lugar donde venían en los domingos las familias, los niños. Vamos a entrar también a la iglesia. Acá vemos los muros, estos son los muros originales de la iglesia, como estaba edificada la estructura. Los hierros, la capacidad que tenía esta iglesia para soportar el peso, las estructuras de la parte que les estábamos mostrando ahorita, y acá está la entrada de la iglesia también. Aquí ya era la parte de dentro de la iglesia. Aquí podemos ver las baldosas por donde entraban las personas hacia la parte atrás del altar. Y aquí los domingos se reunían las familias, los amigos, los niños, las procesiones, venían a la misa los domingos a pasarla en familia. Y este lugar todo quedó totalmente cubierto en lodo y piedras. Y con el tiempo fue una excavación, limpiaron este lugar y como vemos acá este lugar mantiene siempre limpio. Estamos viendo a los trabajadores de acá, los muchachos que están haciendo las labores de la limpieza. Estas eran las bases de las columnas que habían dentro de la iglesia. Vemos también por el lado de allá están las columnas y ya era la parte del altar donde subías aquí al altar y donde estaba el sacerdote, donde se dictaba la misa. Esto es un lugar enorme, como lo estábamos viendo ahorita. Este era un lugar alto, era un lugar enorme, gigante, y pensar que de eso ya hoy en día solamente queda ese altar que estamos viendo acá. Es lo gigante que era hacia arriba, era una iglesia totalmente alta, y esta era la parte de atrás de la iglesia, y el altar estaba de aquí para abajo. La pequeña tarimita es eso que quedó ahí, y el resto, todo lo que estaba construido aquí hacia arriba, todo fue totalmente derrumbado. Incluso podemos ver los hierros de las estructuras que sostenían ese lugar, todas totalmente colapsadas. Colapsó todo completamente. Incluso acá debajo de las raíces, debajo de este polvo, debajo de estas tierras, todavía se conservan las estructuras, los cimientos de este lugar. Y así como eran muchos de los soportes y de los accesorios que le daban lujo a este lugar. Y es una iglesia muy bonita, porque ahorita estábamos viendo fotos y era una iglesia muy linda, muy bonita. Y acá en esta parte ya estaban toda la silletería y la parte de la entrada de la iglesia, la ventanería. Esta era una iglesia hermosa, muy hermosa, donde ese día posiblemente había gente aquí en la misa el día de la tragedia.
Acá había silletería a ambos costados y esta era el lugar donde salía, donde se entraba. Acá podemos ver incluso el marco, todavía se ve de la base de la iglesia, y ahí fue lo que quedó. Esto era totalmente en piedra, puro piedra con cemento, y entonces puedan imaginarse la magnitud del golpe de todo este barro, de esta avalancha que derrumbó esos muros, derrumbó las paredes de esta iglesia, que era uno de los lugares más fuertes de esta ciudad, y que solamente quedó la cúpula, la parte de arriba de la iglesia, y le vamos a mostrar cómo quedó por la parte de atrás. Acá estamos viendo la parte de atrás de la cúpula y vemos cómo han venido las personas, los creyentes también en acción de gracias a dejar su velita, prenden una velita, hacen alguna para conmemorar también en homenaje a todas las personas que fallecieron y para encomendarle algún favor en acción de gracias a los santos, a Dios, a la Virgencita. Ellos vienen y se ponen las velitas acá, encienden su velita. Y este lugar en las noches sí mantiene las velitas encendidas, pero en el día no, se apagan constantemente por debido a algún problema, algún peligro con algún incendio, ¿sí? Viene porque viene mucho turista. En ese momento estamos viendo bastantes personas y pues cada uno viene con una idea diferente. Entonces hay personas que vienen a conocer, como hay gente que viene a hacer cosas malas a este lugar y a contaminar. Entonces la idea no es esa, amigos. La parte de atrás, como en muchos lugares de acá del pueblo de Armero, lugares altos, muy altos, donde la gente posiblemente hubiera podido ascender, haber podido subir ese día, de pronto con más comunicación, si hubieran sido guiados, si de pronto la cadena de comunicación no se hubiera roto tanto, muchas personas se hubieran podido salvar ese día, porque Armero está rodeado de muchos lugares altos, de muchas colinitas así. Y acá tristemente a escasos metros fue donde la niña Omaira pierde la vida, donde queda atrapada por este barro, y a escasos 100 metros está el colegio donde ella iba a estudiar, donde precisamente ese día tenía un examen de matemáticas, que lo dijo cuando estaba siendo rescatada, cuando estaban haciendo todas las labores del rescate. Ella lo dijo, lo comentó, dijo: estoy preocupada porque hoy había un examen de matemáticas. Ella estaba muy cerca a la escuela, estaba muy cerca del colegio. Y es este lugar donde sucedió la tragedia de Omaira Sánchez Garzón. Justo en este lugar fue donde ella quedó atrapada por este lodo, agarrada de un palo, como podemos ver aquí en el monumento. Y ese día, en medio de su dolor, de su tristeza, dejó unas frases muy tristes que hoy en día duele recordarlas mucho. Dejó frases como: váyanse a descansar un rato y luego vienen y me sacan de aquí. Tengo sed, tengo frío, estoy preocupada, hoy era examen de matemáticas. Y una de las más impactantes es: puedo tocar con los pies en el fondo la cabeza de mi tía. Esa es una de las frases que ella dijo en medio de su agonía, en esas 72 infinitas horas que fueron 3 días, donde estuvo ella luchando por su vida, con alguna esperanza de poder en algún momento ser rescatada. Vemos también cómo las personas acá le han dejado mucho en acción de gracias a ella. Es una de las niñas que pierde la vida, pero la más emblemática, la que pudo haber sido registrada por video por los periodistas ese día, porque al igual de ella, muchos niños ese día perdieron la vida, muchos niños, niñas perdieron la vida mientras ella estaba luchando por su vida. Muchos niños también eran rescatados con vida, muchos de ellos fueron entregados a personas que no tenían nada que ver con su familia, otros fueron robados, otros fueron regalados. Había un despelote total con esos niños, porque venían familias preguntando por sus hijos y les daban cualquier niño que había, se los entregaban sin siquiera tener rasgos parentales con ellos, simplemente entregaban niños. Así que Omaira es una de las niñas, incluso Omaira es la niña más emblemática en esta tragedia, fue la niña que se pudo registrar, pero hay muchos niños más que como ella perdieron la vida ese día, y otros que muchos más pudieron ser rescatados, pero que murieron en vida al ser alejados de su familia o ser regalados. Incluso hay muchos que no se sabe hoy en día su paradero. Es muy triste también pensar que ella puede ser hoy en día para muchas personas una niña santa. Le han dado ya el atributo de ser una niña santa, pero hay muchos niños que perdieron la vida también ese día. A ella se le hizo este monumento también,
donde vienen las personas y les dejan una acción de gracias, una lápida, vienen y les dejan sus cosas, pero en este lugar fue donde ocurrió la tragedia, donde ella pierde la vida y luego su cuerpo es rescatado y es trasladada allá. Vemos aquí cómo tuvieron que encerrar este lugar en malla, incluso la seguridad que tiene este lugar por el tema de la hechicería, de la brujería, la magia negra, que han venido a intentar hacer otro tipo de cosas, otro tipo de rituales, ya no en acción de gracias, sino encomendando a ella de que haga trabajos sucios, que haga trabajos malos por ellos, y ya ese tipo de cosas no es bueno en este lugar, entonces tuvo que haber sido cerrado. Podemos ver incluso, hay una foto de una comparación de el antes y el después de la niña Omaira, el antes y el después. Aquí la vemos cuando ella estaba asistiendo a sus programas culturales, bailes en la escuela, y a este lado ya podemos ver a la niña Omaira el día de la tragedia. Su semblante era totalmente diferente. Luego de un día de estar atrapada empezamos a ver cómo sus ojos se ponían de un color oscuro, ya se miraba en su cara la tristeza, la angustia, y aún así ella nunca perdió la fe. Hasta el último momento en que estuvo con vida, siempre tuvo la esperanza de ser rescatada y volver con su mamá. Han dejado en la parte superior, en la parte de arriba, los llaveritos de las motos, muchas cosas en conmemoración a ella. Vemos también bastantes emblemas en ella en acción de gracias. Este lugar donde ya reposa el cuerpo de ella, luego de que después de 3 días de una agonía incesante, pues ya ella pierde la vida y la tienen que traer ya es sacada del lugar donde sucedió y es traída a este lugar donde podemos ver su tumba en este momento. Aquí podemos ver estas imágenes que dice cuando Mayra fallece y la sacan del lodo. Aquí ya la niña Mayra estaba sin vida. Aquí la niña Mayra estaba intentando ser rescatada, estaba luchando por su vida también. Tenemos bastantes imágenes inquietantes en este lugar, recuerdos de cómo era armero en sus momentos donde todo transcurría, y acá también vemos el tema del tren. Aquí en la Ciudad Blanca era muy conocida como Ciudad Blanca por el tema del algodón y el arroz. El ferrocarril empezó trasladando pasajeros y luego ya era usado para el transporte del algodón y del arroz antes de que ocurriera la tragedia. Vemos también un tema bastante inquietante que sucede en este lugar, que es el tema de la brujería y también el tema del saqueo de las tumbas. Hay profanación de tumbas, vemos incluso aquí hay una gallina que utilizaron para algún tipo de ritual, y todas las tumbas saqueadas. Miren las calaveras. Esta roca es supremamente gigante. El día de la tragedia ella actuó como una licuadora, llevándose todo a su paso. Todo lo que encontraba, esta piedra lo arrasó ese día. Es una piedra demasiado grande. En fotos, en videos se ve muy pequeña a comparación de cómo es en realidad. La piedra de grande es bastante grande. Esta gigantesca roca hizo las veces de licuadora que a su paso molía todo lo que se le cruzara. Fue la que más daño hizo. Pensar en el daño que causó esta roca. Su altura es de aproximadamente más de 5 metros. Es una roca bastante grande. Es casi una casa de 3 pisos. Entonces, pensar en lo que esta piedra causó ese día es bastante inquietante. En la parte de aquí abajo podemos ver también las lápidas que se hacen en conmemoración a las personas que fallecieron ese día, que posiblemente
fueron atrapadas por esa gigantesca roca. Y también vemos un mensaje en la parte de abajo donde cuenta una familia también, que una señora que llega a este lugar y va al lugar donde vivían y ya solamente no queda nada, quedan rastros de lo que en algún momento fue su casa, su familia. 3 rocas que ese día hicieron todo este desastre, todo este daño. Esta es la más grande de ellas. Podemos ver la otra en la parte de atrás, que es una piedra bastante grande también, pero esta roca es muy gigante. Yo la había visto en fotos, la había visto en videos, y hoy que tengo la oportunidad de poderla ver en persona, es una roca muy gigante. Vamos a dejar un palito nosotros también. Esto lo hacemos con mucho respeto y queremos que este tipo de tragedias en Colombia no se vuelvan a repetir. Son tragedias que costaron miles de vidas. Varias versiones que se cuentan de estos palitos que vemos debajo de la piedra, y una de ellas es que se ponían estos palitos posteriormente a la tragedia para que la piedra no diera vuelta. Por debajo podemos ver que ella está hueca, o sea, ella está todavía como un poco en el aire, se pudiera decir. Entonces esa versión de que de pronto la piedra se vuelva a voltear, vuelva a caer hacia este lado y podía de pronto generar más pérdidas de vida. Como dato curioso, se estima que esta roca tiene aproximadamente de 400 a 500 toneladas de peso. Entonces los palitos que le pusimos ahorita no harían en realidad nada, pero también es una manera con mucho respeto de conmemorar la tragedia. Y ya nos encontramos en este lugar, que es el monumento a los policías que ese día perdieron la vida en este lugar. Es un monumento bastante grande, muchos uniformados de aquí de Armero, que en este lugar posiblemente pudo haber estado la estación de policía del pueblo de Armero. Fue arrasado totalmente. Esta fue una de las zonas más afectadas en el pueblo. Acá podemos ver el monumento que se hicieron a esos héroes de Armero que fallecieron. Podemos ver que eran bastantes uniformados los que perdieron la vida. Podemos ver al capitán Salazar, Martínez, a los agentes Gutiérrez, Guzmán, Hurtado, Molina, Montoya, Pinzón y todos los demás que fallecieron en este lugar. En este lugar cuenta la historia por sí sola de lo que pasó ese día. Se respira en este lado un poco más de tranquilidad, y podemos ver también cómo la naturaleza se ha encargado de volver a reconstruir este lugar, porque piensen que este lugar quedó totalmente un desierto de lodo, y ya así lo podemos ver hoy en día. Bastante vegetación, bastantes árboles, vemos árboles frutales, árboles de mango. Esta era la entrada principal del Hospital San Lorenzo, que vemos que está totalmente tapado desde el segundo piso para abajo. Su primer piso y el sótano totalmente tapados. No queda nada más hoy en día, sino solamente la parte superior de lo que en algún momento fue el hospital principal del pueblo de Armero. Entonces vamos a ver si podemos adentrarnos un poco en ese hospital. Y lo que estamos viendo en este momento es el segundo piso del hospital, ya que el primer piso está totalmente tapado, está totalmente sellado, y el sótano, nos cuentan también que este hospital contaba con sótano y que todo lo que está en el primer piso se perdió completamente, desde enfermeros, pacientes, todos los que se encontraban en ese momento están sepultados aquí mismo, o sea, nunca pudieron ser rescatados y se encuentran todavía sus cuerpos acá. Vemos las dimensiones de la destrucción que hubo el día de la tragedia.
Chicos, estamos viendo ahorita lo que en algún momento fue el primer piso de este lugar. Totalmente hoy en día sellado, totalmente tapado. Incluso podemos ver la magnitud de ese día de la avalancha, del barro. Y allá tenemos un gatico, miren. Allá hay un gatico. Que ya no sabemos si es un gato o qué puede hacer. Vean, está todo totalmente sellado en barro. Bastante complicado. Y pues ese ya es el segundo piso, ¿no? Se puede ver aquí el barro hasta donde llegó. Esta era la zona de los baños. Y se ve en la zona de los baños y se ve el primer piso totalmente tapado en barro, está totalmente sellado en barro completamente. Y esto era una ventana y el sótano incluso todavía está en la parte de abajo. Bueno, muchachones, se cuenta que en este lugar el gerente de este hospital sale por las noches, a altas horas de la noche, a ayudar, a querer ser colaborativo con las personas que pasan por este lugar, te ofrece algo y bueno, luego después de ayudarte te dice: soy el gerente del hospital. Y es un poco inquietante. Sabemos todos lo que pasó en este lugar, que no quedó un solo sobreviviente, y este director del hospital es uno más de los muchos fantasmas, de los muchos entes paranormales que hay en este lugar que tenemos a mis espaldas, que es el Hospital de San Lorenzo. Uno de los hospitales que podemos decir más sobresale de la tragedia, porque es la vía principal. Todo quedó aquí en la vía principal, a la altura de un piso por debajo. El lodo tapó completamente las viviendas, todo lo que había en este lugar fue borrado, y ya solamente el olor aquí a murciélago y a heces de murciélago es impresionante, es muy fuerte. Así que vamos a retirarnos porque es muy dañino para los pulmones, entonces nos estamos exponiendo demasiado. Todo sea por el contenido, así que yo veré suscribiéndose y dándole like a este video. Esto es al borde de la vía principal y podemos ver todas las casas totalmente selladas a una altura de casi un piso completamente. Todas hasta arriba. Esta era la zona comercial de Armero. Acá incluso podemos ver restaurantes, allá en la parte trasera restaurante, venta de repuestos, o sea, era la zona más comercial. Por acá vemos una de las ferreterías emblemáticas de este lugar, que era esta, la ferretería Gilar. Acá dice materiales para construcción y todo. Esta era una ferretería que en su momento fue uno de los almacenes, uno de los comercios más grandes que tenía Armero. Y acá también tenemos otra tienda al lado. Este era un bar. Y así vemos hoy en día Armero. Tristemente esta historia, ya lo que queda de Armero hoy en día. Esta es la vía principal y todo fue totalmente cubierto. Bueno, mis curiosos, y así culmina este video el día de hoy en las ruinas de Armero. Hoy nos llevamos muchas cosas aprendidas, como en todos nuestros videos, y me encuentro acá en la estación de bomberos, en la que era la estación de bomberos de este pueblo, que hoy en día nos llena de mucha tristeza también pensar en las cosas que sucedieron acá, en los bomberos que trabajaban en este lugar, que también perdieron la vida. Y así culmina un video más, mis curiosos, y espero que se suscriban a este canal, porque hoy estuvimos conociendo las tierras de Armero, un lugar que desapareció, una experiencia más nueva para mí y que la quiero compartir con todos ustedes en este canal. Y bueno, mis amigazos, un saludito, y aquí se despide hoy su brother de confianza que estuvo en las ruinas de Armero. Nos vemos en el próximo video.